Buenas noches, bienvenidos a conferencias de Fundación Gaudí, otoño e invierno, conferencias. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy nos acompaña la presidenta de la Fundación Gaudí, la licenciada Susana Flores Álvarez, licenciada en Psicología Industrial titulada en 2009, maestra en Educación titulada en 2011, especialidad en Crisis y Estrategias de Intervención en Tanatología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente del Programa de Psicología de la Universidad Vizcaya de las Américas, estudiante de Arte, Terapia Plástica en la Universidad Politécnica de Valencia, docente, tallerista del Diplomado en Tanatología de la Fundación Gaudí, más de 12 años de trayectoria como docente a nivel universitario y posgrado. Y a continuación nos va a presentar el tema duelos desautorizados. Las preguntas al terminar la conferencia y los dejo con la ponencia. Adelante y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre duelos desautorizados, estos duelos que la sociedad de alguna u otra forma nos obliga a reprimir, ¿no? Ya sea por cuestiones de credos, de ideas, de cualquier tipo de sometimiento que tengamos por medio de la sociedad, ¿no? Me gustaría empezar por conceptualizar qué es un duelo, y un duelo es toda aquella reacción que tenemos ante una pérdida o un desapego de una persona, una mascota, una cosa o inclusive un ideal. No quiere decir que tengamos que perder algo físico para poder tener una pérdida, ya que a veces nuestras ilusiones, nuestras metas perdidas también pues, nos provocan un duelo. ¿Okay? Entonces es un proceso, hablar de un duelo es un proceso, no es un tiempo definido, no es algo que tiene un principio y un fin establecido como tal, no es un proceso lineal, quiere decir que podemos ir dando círculos en las etapas de nuestro duelo. Y aquí quiero hacer como un paréntesis, porque si la sociedad no nos permite enfocarnos en nuestro duelo, poder sentir emociones, poder comentarle a los demás cómo me estoy sintiendo, qué es lo que está pasando en mí, pues de una forma u otra empiezo a reprimir o a guardarme ese sentimiento, y lo que provoca es que mi duelo vaya a ser postergado o que inclusive se vaya a complicar en un futuro, ¿no? Se llama duelo desautorizado o silente porque es un duelo que nadie nos acompaña o nadie nos lo autoriza como tal. ¿Qué quiere decir autorizarlo, no? El validar mis sentimientos, el poder yo decirle a alguien cómo me siento y que esa persona pues esté ahí para mí, me acompañe y me diga, pues es correcto que tú sientas lo que estás sintiendo en este momento, ¿no? Es una forma en cómo la sociedad limita a ciertas pautas para no tener un duelo normal. Y no quiero como enfatizar el normal porque creo que no existe un duelo ni bueno, ni bien hecho, ni mal hecho, ¿no? Cada duelo es totalmente individual. Pero el que a mí no me permitan expresar lo que yo siento hace que inclusive me aleje de las personas que yo tenía cerca de mí y que creía que en algún momento eran mi red de apoyo, ¿no? Creo que todos tenemos identificada nuestra red de apoyo. Si no lo tenemos, deberíamos de empezar a pensar cuál es mi red de apoyo. Y cuando tenemos un duelo desautorizado y esa red de apoyo me da la espalda o me dice que lo que yo estoy sintiendo es incorrecto, pues automáticamente toda esa red de apoyo se desmorona y yo puedo tener pues consecuencias no muy positivas en el transitar de mi duelo. ¿Qué tipo de duelos podrían ser estos desautorizados por la sociedad? Pues a lo mejor personas que tienen un estigma social, como narcotraficantes, asesinos, que no me estoy refiriendo a él como el dueño del duelo, sino a las familias y sus allegados que no se les permite decir, oh, qué bien, te acompaño en tu dolor, estoy contigo, me acerco al funeral, ¿no?
Hay veces que por ese tipo de estigmas la gente decide no acercarse a las familias, no darles el apoyo que deberían, o inclusive invalidarlos y decirles, pues se lo buscaron, o uno menos, o qué bueno que le pasó, o deberían de estar haciendo fila los mismos, y ese tipo de cosas que le hacen a la familia sentir que no es válido expresar sus emociones. Amistades. Se habla de duelos como pérdidas de alguien cercano, familia, pero como que las amistades no le damos tanto ese peso de nexo que tenemos como personas, ¿no? Cuando muchas veces tienen un nexo mucho más fuerte que nuestras propias familias. Y que perder un amigo, y no me estoy refiriendo únicamente a la muerte, sino a perderlo como tal, por diferentes tipos de ideología, porque nos cambiamos de casa, porque deciden ya no acompañarnos, simplemente, pues provoca un duelo. Y quizás el yo decir, me siento muy mal porque mi amigo o mi amiga no me habla, como si nada más hubiera ese, como si no pudieras tener más amigos, como si fuera el único. No se murió, todavía te dicen, no se murió, quizás después se arreglan los problemas, etcétera, ¿no? Es como decir, no importa tanto, o no le des tanta importancia, cuando la persona o el doliente en verdad está pasando por un duelo fuerte. ¿Según qué? Pues según el apego que haya tenido con esa persona. Entonces, podemos hablar también de hijos no reconocidos, ¿no? Hijos que a la pérdida de su padre o de su madre, o aquella persona que estuvo lejos de su hogar y se quieren acercar a la familia y dicen, tú no tienes derecho, inclusive se los nombran así, tú no tienes derecho a estar aquí, tú no tienes derecho a acompañarlo en su funeral, tú no tienes derecho ni siquiera a verlo en el hospital, en el funeral o en cualquier situación de desapego. Y esa persona de repente puede sentir que es verdad y puede inclusive empezar a dudar de sus propios sentimientos. ¿Es correcto sentir esto? ¿Es correcto que me duela esta persona que no estuvo conmigo? ¿Es correcto que yo me quiera acercar y arreglar la situación? Y puede haber como un conflicto entre duda, culpa, ¿no?, de todo ese sentimiento que no puede expresar y que debería ser correcto expresarlo. Personas que están alrededor de una persona suicida, que cometió suicidio, y que empiezan a cuestionar a los familiares o los deudos de, ¿tú sabes por qué lo hizo? ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no lo acompañaste? Y en vez de poder tener un acercamiento con su círculo de apoyo o su red de apoyo, lo que tienen son jueces, ¿no?, apuntando a hacerte parte de esa culpabilidad. Relaciones no permitidas socialmente, y socialmente me voy a referir aquí en México, ¿no?, porque en otras sociedades muy perfectamente se podrían tener relaciones con una o dos o más parejas. Aquí en México pues la sociedad te dice que no, y aquellas personas que pierden a su segunda familia, a su amante, pues no son reconocidas como dolientes, inclusive no se les permite acercarse pues a ningún tipo de ritual funerario, y si se acercan pues muy seguramente pues habría problemas o habría inclusive, no sé, llamada a la policía, cosas así. Y son personas que también tienen duelo, que también sufren, que también tuvieron un apego con esa persona, que son parte de la vida, de la historia de esa persona, y que no pueden cerrar ese círculo, ¿no?, ese ciclo. Personas que pierden a su verdugo, por decirlo de alguna forma, cuando tenemos, no sé, se me ocurre un matrimonio, muy mal matrimonio, donde hay violencia doméstica, y que cuando se separan la mujer siente esa pérdida. Y dicen, pero ¿cómo puedes sentir un duelo por una persona que te estuvo maltratando, que no te dio tu lugar? Pero no estamos hablando del rol, estamos hablando del apego que yo tengo con esa persona. El rol es lo que la gente o la sociedad juzgan, pero el apego no se juzga, el apego se siente. Y por más que yo tenga un juicio negativo o positivo sobre el respecto, pues obviamente no va a quitarme la pena de encima. Pérdidas de mascotas, donde decimos, es un perrito,
es un gato, es un perico, es un pescado, pero no sabemos qué tanto llena la vida de esta persona, ese ser humano, esa compañía. Para algunos quizás sea su única compañía que tienen, para algunos otros pudo haber sido un cómo desfogarme yo en tono sentimental cuando no puedo hacerlo con personas, ¿no? Pero lo juzgamos como, o lo invalidamos y pensamos que no importa, que era un animal. Inclusive dice, cómprate otro perro, cómprate otro gato, mañana te traigo uno, ¿cuál es el problema? Como si suplir esa mascota pudiera ayudarnos a disminuir esta pena, ¿no? Hijos no nacidos, pérdidas de neonatos o de prematuros o de bebés muy, muy pequeños, de días, meses de nacido, cuando la sociedad y hasta los médicos te dicen, no pasa nada, eres muy joven, todavía tienes espacio, tiempo para poder tener otro hijo, no te preocupes, ni siquiera sentía, era un embrión, ¿no? Y te dicen, ahí están tus restos embrionarios, ¿qué quieres hacer con ellos? Y uno pensaría desde la parte sentimental de la familia, pues yo quiero darles cristiana sepultura, y luego te dicen no puede tener un acta de función porque no es un ser humano, y podríamos empezar ahí a escarbar sobre ese tema en los duelos de los no nacidos, ¿no? Que para las personas ya ocupa un lugar, inclusive ellos lo siguen contando el resto de su vida. ¿Cuántos hijos tienes? 3, 2 vivos y uno que ya no está. Pero para otra persona no existe porque no es parte de su historia, no es parte de la historia de la persona que lo llevó en el vientre y de la otra persona que lo ayudó a engendrar. Quizás sean las 2 personas más impactadas por ese tipo de pérdidas. Pero para nosotros los demás, los que no estamos tan cercas, de repente no les damos tanta importancia y decimos, al mes se le va a pasar, fue un aborto espontáneo, ¿no? Porque inclusive abortos voluntarios pueden causar un duelo muy grande, de pérdida inclusive de pérdida de valores al momento de decidir yo abortar, que por cualquier motivo médico, gusto o situación me llevara a mí a la decisión de abortar. Eso va a generar en mí también un duelo que tengo que procesar como tal, ¿no? Porque no nada más estoy perdiendo una vida, estoy perdiendo quizás los valores que yo tenía, quizás mi parte en la familia, no sé, ¿no? Es un duelo también que podría complicarse al momento de no reconocerlo. Somos muy dados a decir, no te preocupes, el tiempo lo cura todo, eres joven, pues inclusive ya cuando es muy perdido para nosotros socialmente decimos, puedes adoptar, ¿no? Como si el suplir una persona con otra te dejara detrás de ese duelo. Ni siquiera funciona con las parejas, mucho menos con las personas que fallecen, ¿no? A lo mejor si la persona tenía un embarazo riesgoso o el producto venía con algún defecto, te lo dicen como si fuera una buena noticia. No, es que era mejor así, ¿para qué lo querías tener en la vida pues con algún defecto? O iba a ser una carga para ustedes, como si disminuyera pues el dolor que la persona está sintiendo al momento de expresar esa pérdida. Entonces la desautorización más frecuente en cuestión de pérdida de niños no nacidos, neonatos o niños muy pequeños, es incluso médica. Más allá de la familia, más allá de la sociedad, el que el médico no lo considere como nada más una estadística, ¿no? Inclusive te dicen, no te preocupes, mira, los abortos espontáneos se curan solitos, facilito, al 2 meses más y mira, te puedes embarazar. Como si fuera tan fácil el poder hacer este proceso de duelo en tan poco tiempo, ¿no? Duelo por la primera pareja, y creo que no es tanto el nexo que puedes tener en tiempo o calidad de tiempo con aquella persona, pero más allá de perder esta persona físicamente por muerte o por separación de cualquier tipo, creo que lo que se pierde más son las ilusiones, ¿no? Tus primeras ilusiones, yo con esa persona tenía la idea de que iba a ser de esta manera, que mis relaciones sentimentales iban a empezar
pues muy bonitas, que iba a tener metas, cosas en común, si acercarlo a la familia o no acercarlo a la familia. Y cuando se destroza, se desbarata, se separa, no nada más es la persona lo que estás perdiendo. Creo que tiene mucho más peso todas aquellas metas e ilusiones que no se cumplieron. Cuando perdemos un familiar de una edad muy avanzada y que lo toman como si fuera una liberación familiar, ya estaba muy viejito mi abuelo, para que si ya no se paraba, fue mejor, ¿no? Y inclusive como mexicano estaba respirando de oquis, estaba robándonos oxígeno y muchas cosas que podríamos decirlo en tono sí, chusco como mexicano, pero sí lo toman como una liberación, pero quizás es una liberación para los que están fuera de ese nexo. Para los que tenemos ese nexo con él, de apego de cualquier tipo, pues no sentimos lo mismo. Y quisiéramos tenerlo ahí, aunque fuera postrado en una cama, aunque fuera conectado a miles de aparatos, porque se está yendo una parte de mi vida y de mi historia con aquella persona. No nada más se separa del cuerpo de la persona, sino de la historia que compartimos con ellos. Entonces, el que sean jóvenes o sean viejos no diferencia el tipo de duelo que podamos tener, porque no es la persona y no es el objeto, no es el animal, no es la situación, es el apego que nosotros tenemos hacia ellos. Duelo por pérdida de capacidades. No me refiero nada más a perder un miembro del cuerpo, que es un duelo muy fuerte, sino a la capacidad que tenemos de ser autónomos, de poder decir, yo todavía a esta edad puedo manejar, puedo hacer mis cosas, puedo hacer mis compras, puedo vivir solo. Y cuando va pasando el tiempo y que te das cuenta que ya no, es un duelo muy fuerte. Y nos negamos, no nos estamos muriendo, estoy hablando únicamente de la vejez, ¿no? De cómo empezamos ahora no puedo hacer esto, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir yo solo a mis compras, porque ¿quién me va a ayudar a bajar mis cosas? Y ese duelo que va generándonos la edad, yo creo que es un duelo los más largos, pero los menos reconocidos. No podemos entender por qué las personas de mayor edad empiezan a andar como de malas, ¿no? Y decimos, ya le pegó, o anda haciendo achaques, cuando en realidad lo que están haciendo es luchando con ese sentimiento que tienen de pérdida, de enojo, a lo mejor. O inclusive, pues pasamos por todas las etapas del duelo normales y empezamos a negociar con nuestros hijos de déjame el carro, si puedo manejar, o yo puedo vivir solo, o no es necesario que te encargues de mí. Cuando ya estamos viendo que es un proceso pues paulatino y que quizás poco a poco lo vayamos aceptando, pero en sí es un duelo como cualquiera, ¿no? Hay muchas situaciones y contextos que podrían traernos un duelo desautorizado, ¿según qué? Según nuestra propia familia inclusive, ¿no? En cada una de nuestras familias hay un contexto diferente de ideas, de valores, de creencias, de religión, donde nos van a aceptar algunos y otros, ¿no? Donde a lo mejor tenemos que buscar ese apoyo fuera de la familia, fuera del alcance de este núcleo que no nos permite expresarnos. ¿Y cuál sería el problema que no nos permitan expresarnos? Pues que no podemos empezar a transitar por nuestro propio duelo. Y es algo que va a estar ahí, pues, mermando nuestra calidad de vida, ¿no? Los niños, cuando no reconocemos que los niños también se dan cuenta, nosotros decimos, son muy pequeños, ellos no van a saber, no saben que se murió, e inclusive empezamos a aventar metáforas de tu mamá, tu papá están dormidos, se fueron al cielo, y de repente creemos que no se dan cuenta cuando tenemos 24/7 acceso a internet en casa, y que todo mundo sabe que es una muerte. Cualquier persona que tiene, independientemente de la edad, que tiene acceso a internet, ya sabe lo que es morirse, ha visto, ¿no? A lo mejor nosotros creemos que no, pero ha visto de cerca lo que es la muerte a través de una noticia, a través de un post de Facebook, de Instagram, y se dan cuenta, y nosotros los queremos tener como en una burbujita y decir, no le digas, no va a entender, no sabe. Es más, no siente pena. Uno de los funerales más fuertes que
me ha tocado a mí estar. Fue un funeral donde lloraron muchos niños. Y yo decía, se supone que los niños no sienten, ¿no? Perdón. Pero para mí fue uno de los funerales más difíciles en los cuales he estado. Personas mayores que han perdido su capacidad y que también los tenemos como en una esquinita y no les digas nada, no le digas a tu mamá porque se va a poner mal, total, no ve las noticias, no se entera, ¿no? Cuando estamos, nadie está exento a ver las noticias o a que alguien más las escuche y te las traiga a casa, ¿no? Y creemos que les hacemos un favor, no incluyéndolos en rituales funerarios familiares o de amigos, o que cuando empiezan a saber que sus amigos están falleciendo, y no les digas para que no se sienta mal, para que él no crea que su enfermedad va hacia allá, y empezamos a hacer como una burbuja, creemos nosotros, una burbuja alrededor de personas muy pequeñas o muy mayores, o personas con discapacidad, y que de repente como sociedad creemos que las discapacidades son iguales todas. A mí me sorprende alguien que trata igual a un ciego que a una persona que no tiene capacidad mental. Y los tratan igual, o sea, como si estuvieran discapacitados totalmente, ¿no? En alguna ocasión le dije a una compañera, oye, tu papá sí tiene su razonamiento correcto, aunque haya tenido una trombosis, él tiene capacidad de razonar. O sea, no lo trates así, ¿no? No lo limites a estar con su familia, no lo bloquees de lo que está sucediendo porque él tiene toda conciencia todavía. Pero como ya tuvo algo, cualquier algo, socialmente ya les ponemos como una etiqueta y decimos, no, ya, lo tratamos como si fuera un discapacitado total, ¿no? Cuando hay discapacidades que no tienen nada que ver con lo mental, mucho menos con lo sentimental. Pues, ¿cuándo es cuando necesitamos ayuda? Después de hablar de tantos duelos desautorizados, ¿cuándo es cuando necesitamos acercarnos a alguien y decir, yo estoy pasando por esto? Pues cuando ya pasó más de un año y aún no podemos confrontar la pérdida de aquella situación o persona, ¿no? Que no podemos hablar de ellos. Cuando nuestra día a día se limita a ya no querer conversar con nadie, porque estamos hablando de que si las demás me están negando la posibilidad de yo externar mis sentimientos, pues dejo de lado las personas y me empiezo yo a enfocar en mí mismo, ¿no? Ya no quiero convivir con nadie, ya no quiero salir a fiestas, ya no quiero conversar con otros amigos, porque siento como ese rechazo de no puedo decir porque inmediatamente me van a bloquear. Cuando tenemos miedo a siquiera tener esa nueva oportunidad en cualquier sentido. Si yo no tuve un apoyo cuando perdí a mi mascota y alguien de repente al tiempo me quiere regalar una mascota, yo automáticamente voy a decir no quiero, porque ya sé lo que duele, porque no quiero perder a alguien más, porque no lo trabajé en aquella ocasión, porque nadie me apoyó y porque no quiero vivirlo solo de nuevo, ¿no? Aunque fuera un asunto tan sencillo como una mascota. Cuando la persona que está sufriendo este duelo siente ya esta necesidad de terminar con esta situación, ¿no? Y me refiero a estos pensamientos suicidas que podrían pasar por nuestra mente, de decir si nadie me acompaña, si a nadie le intereso, si no tengo a alguien que me respalde o que me apoye o que me tome de su mano, pues no tiene caso estar aquí. Y a veces no vemos como esos puntos o esos focos prendidos que parpadean y nos hacen como una alerta. Pensamos que no pasa nada, ya pasó tanto tiempo que ya lo tuvo que haber asimilado. Creemos que asimilar es lo mismo que duelar. Creemos que el decir ya pasó tanto tiempo, ya tuviste que haberlo procesado y aceptado, ¿no? Cuando hay personas que tienen un duelo congelado de hace años, ¿no? Viudas que terminaron muy jóvenes haciéndose cargo de su familia y por solo hecho de hacerse cargo de alguien más y de tener la obligación de salir adelante, jamás vivieron su duelo. Jamás expresaron, a mí me dolió, me siento mal, me siento sola, me siento cansado, ¿no? No tuvo oportunidad y no lo han hecho, ¿no? Y de repente encontramos duelos pues que están ahí de hace mucho tiempo
y por muchos motivos que a lo mejor para nosotros creemos que no son importantes porque no tenemos ese mismo apego nexo con esa situación, persona o cosa. Pero que para el que está viviéndolo en ese momento es lo más importante y que sentimos la necesidad de tener ese apoyo. Y no me refiero a un apoyo tanatológico, psicológico, psiquiátrico, no, un apoyo de cualquier tipo, una red de apoyo real, ¿no? Que yo pueda consolarme a través de estar con mi familia, con mis amigos, con otras personas que inclusive están pasando por lo mismo que yo. Entonces, creo que en cuanto a socialmente, ¿cuál es la importancia de conocer este tipo de duelos? La responsabilidad que llevamos todos, de poder ser empáticos y de poder validar, respetar el duelo de cada uno de los demás. Creo que es lo más importante que podríamos rescatar de esta charla, ¿no? El poder entender que a lo mejor no podemos poner una calificación de qué duele más, perder una madre o perder un perrito. Porque se oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo vas a dimensionar así? Sí, pero ha habido muy buenas madres y muy malos perros. Entonces no podemos empezar a poner o a calificar qué es más duro para la persona que perdió en esa situación, ¿no? Entonces, creo que nuestro punto, nuestra parte sería ser empáticos, respetar. Si no sabemos qué decir, no digamos nada. Solamente el hecho de estar ahí, de acompañar, de tomar la mano, de ayudarnos en nuestro día a día, de poder decir, voy a platicar con él. No hablo de platicar del duelo, sino hacer esa compañía normal que todo el mundo sentimos que necesitamos en esos momentos y seguir nuestra vida normal, ¿no? En cuanto al sentimiento de aquella persona, independientemente del tipo de duelo que esté transcurriendo para él. Pues sería todo por mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta, que espero que no. Sí. ¿No? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. ¿Cuándo es un duelo patológico? No hay un cuándo. Yo creo que cuando dejas de ser funcional, algunos dicen 1 año, algunos dicen 2 años, pero yo creo que no hay una clara dimensión de tiempo. Es cómo lo estás transitando. ¿Lo has podido transitar? Porque yo puedo tener un dueño congelado de, no sé, 30 años y no por eso ser patológico. Solamente no se ha empezado, ¿no? Entonces, si se empieza a procesar un duelo y ya han transcurrido, no sé, 2 años, ahí sí, porque ya habías empezado, ya tenías como herramientas para transitar tu duelo y algo está deteniéndolo. Pero si no ha empezado, no tendría por qué ser patológico. Entonces no hay como que un tiempo. Inclusive yo no podría decirle, ay, ¿sabes que ya pasaron tantos tiempos? Yo te voy a llevar a un acompañamiento, un tratamiento psicológico o psiquiátrico porque ya estás mal, ¿no? Creo que habría que ver dónde está esa persona. ¿Ya inició su proceso? Si ya lo inició, ¿dónde y por qué está atorado? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo que no le permite avanzar? Pero no creo que haya un tiempo al menos yo no estoy con la idea de que hay un tiempo definido. Creo que un duelo patológico es aquel que no te deja hacer tu vida normal, ¿no? O que no te deja ser funcional. Y no me refiero a que vayas a tener la misma normalidad que antes de esta pérdida, pero que sí te provoque el poder ser funcional con tu realidad, con lo que tienes actualmente. ¿Actualmente en San Luis hay círculos de duelo? No. Bueno, que yo esté enterada, no. Y que me parece una buenísima opción, sobre todo cuando se habla de niños o de jóvenes, que son como los más difíciles en hablar con un terapeuta. Quizás nosotros como adultos tenemos más la conciencia de acercarnos a un terapeuta y con cierto recelo, acercarnos a un terapeuta y poder abrirnos. Pero un joven, donde ya de por sí está pasando por su propio duelo de juventud, sería muy complicado que llegara con un terapeuta y dijera, sí, quiero hablar contigo hoy. No, pero si está con alguien que está viviendo lo mismo que él, que está en la misma etapa de vida que él y que puedan entender, ahora sí que a su nivel, a su par, el que está bien, todo lo que están sintiendo, desde coraje por el que se murió, por el que los dejó, hasta, no sé, cualquier tipo de idea que les pueda surgir en su mente,
a ese nivel, ¿no? Quizás yo pueda estar como terapeuta abierta a escucharlo, pero nunca voy a entender desde su punto de vista como lo haría otro joven. Creo que en los círculos de duelo lo importante de rescatar es que vas a tener un círculo de duelo con las personas que tienen un duelo muy similar al tuyo. No es viable hacer un círculo de duelo de quien perdió una mascota, con el que perdió a su primo que se suicidó, con el que perdió a su mamá, porque no estamos hablando de lo mismo. Pero si yo junto personas de la misma edad o con un contexto similar y con una pérdida muy parecida, claro que va a funcionar. Y yo creo que para niños y jóvenes es una muy buena opción. Así que sí, todos los terapeutas hay que empezar a trabajar círculos de duelo, ¿no? Mencionabas hace un momento sobre los duelos desautorizados cuando se trata de familiares que pues tuvieron una vida que se considera no muy aceptable, como son narcotraficantes, delincuentes, asesinos. ¿Qué pasa también con las personas que secuestran y muchas veces incluso no hay un cuerpo, pero una parte lógica de la sociedad dice, bueno, si tienes 3 meses, 4 meses o más que se llevaron a tu familiar, una parte de la sociedad dice, me parece lógico que ya no lo vas a recuperar. Y al contrario, quisiera que esa persona estuviera en duelo y estuviera llorando como si hubiera fallecido, pero es ahí al contrario, cuando muchas madres, muchas familias no se resignan a esta muerte porque no hay un cuerpo para poder llorarlo, para poder sepultar. Se podría considerar ese como un duelo desautorizado desde el propio doliente, o sea, no autorizo mi propio duelo porque no tengo un cuerpo a quien llorarlo o a quien autorizar para que me permitan empezar ese duelo. Fíjate que muy interesante tu pregunta. Creo que yo lo tomaría desde 2 puntos de vista. Mi propia desautorización al no tener un cuerpo, no tener a quien llorarle, a no tener algo físico que me diga que ya terminó y que puedo empezar a duelar. Y también, de otra parte, yo diría, todos los duelos se resignifican al final. Se le busca un significado de por qué pasó esto, ¿no? Creo que podría haber como esa nueva idea de qué me trajo esta situación a las personas que están pasando por este tipo de duelos, porque mis respetos para las madres buscadoras, por ejemplo, ¿no? Donde se abocan a inclusive no únicamente encontrar a su familiar, sino el que sea, porque estábamos hablando ahorita del círculo de duelo y decíamos, la persona que está viviendo ese duelo conmigo es la que me va a hacer fuerte, ¿no? Y al momento de hablar de las madres buscadoras, nosotros hemos visto colectivos que caminan por el resto de la República, ya no nada más buscando al de ellos, sino buscándole un significado a esa pérdida que están teniendo, como una forma de seguir luchando o viviendo, no sé cómo explicarlo. Pero sí, podemos empezar también por decir, yo mismo me puedo desautorizar mi duelo, yo mismo puedo decir, si no existe un cuerpo, si no existe un ataúd, una fosa, pues no significa que está, ¿no? Y puede ser que o lo resignifique y agarre valor y haga cosas que a lo mejor en otro sentido no me hubiera atrevido jamás, o bien me congelo y me vuelco a mí mismo y digo, pobre de mí, hasta que aparezca, ¿no? Entonces, creo que podía tomarse las 2 formas de ver la misma situación, ¿no? Yo creo que todas las personas que se unen a colectivos están buscando un nuevo significado. ¿Por qué sucedió eso? Independientemente si están luchando contra el gobierno, contra la mafia, contra el que sea, toman el valor de darle un significado a la pérdida. Entonces, recuerden que el duelo no es como que es lineal y muchos buscamos ese significado cuando ya tenemos la aceptación y ellos buscan ese significado antes siquiera de aceptar o de ser conscientes de que ya tienen una pérdida. Yo conozco madres buscadoras que han recuperado a sus hijos vivos y no por eso dejan de buscar a los demás, ¿no? Porque tienen un nuevo significado la pérdida que ellos pasaron. La separación para ellos es una pérdida, independientemente los encuentren o no. Gracias.
Nada más, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia.